posicionar. Esto acá. Bueno, ahora sí, vamos a ver, comienzo formalmente al encuentro. Una vez más, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta actividad propuesta por la Cátedra Libre de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Buenos Aires, con la conferencia A 200 años de la independencia griega, el concepto integral del hombre en la antigua Grecia y en la formación médica, el enfoque biopsicosocial, arte, cultura y salud, a cargo del doctor Roberto Iermoli, director del Departamento de Medicina y profesor titular de la Cuarta Cátedra de Medicina de la UBA. Y una vez más, Roberto, muchas gracias por tu participación. ¿Sí? Muchas gracias. A vos. Yo también voy a participar en la disertación y en el diálogo posterior. Mi nombre es Jerónimo Brignone, soy profesor de griego moderno en los cursos del Instituto de Filología Clásica de esta universidad y director de esta Cátedra Libre de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos que organizó este evento en ocasión de dos fechas muy significativas para los griegos. Primero, el año. Se cumplen 200 años de las guerras de independencia que le permitieron a Grecia configurarse como Estado autónomo, coincidiendo llamativamente con los 200 años de la creación de esta Universidad de Buenos Aires, que alberga este encuentro. Y por otro lado, ayer se cumplió otro aniversario de la fecha patria del Día del Oji, el Día del No, cuando hace 81 años el gobierno de Grecia y sus pobladores le dijeron no al eje nazifascista, y comenzaron, con un costo tremendo realmente, la resistencia armada en una Europa que todavía no había tenido el valor o la dignidad de enfrentarse a los avances territoriales y políticos de la Alemania nazi y la Italia fascista. Y si el tema médico pareciera no estar directamente vinculado a estos dos momentos, ¿no?, de la afirmación de una postura autónoma y de defensa de los conceptos de libertad y democracia modernos, que tiene su origen en Grecia antigua, hay un hilo conductor, conceptual y anímico, yo diría, que los une, y me voy a referir a ello. Pero antes de proseguir, quisiera comentar algunas cuestiones técnicas o materiales que hacen este encuentro. Primero, bueno, pedir encarecidamente que mantengan sus micrófonos silenciados durante toda esta primera parte, que es esencial para el audio, y bueno, y el respeto básico a los disertantes, pero también al resto de los participantes, ¿no? Y en esa primera parte, bueno, yo ahora voy a comenzar con una breve exposición, luego tendremos una media hora de la del doctor Iermoli, luego el doctor y yo dialogaremos un poco sobre estos contenidos, y finalmente, en la última parte, dialogaremos con el resto de los asistentes, ¿no?, sus preguntas o comentarios. La idea es no interrumpir esa primera parte con intervenciones, y si se interrumpe, sí, por razones tecnológicas, ¿no?, cosa que suele ocurrir en las conferencias y clases virtuales, y que conocemos tanto desde que empezó todo esto de la pandemia, les pido, por favor, mantenerse en línea, no salirse de la reunión, porque probablemente el contacto y el evento se reanuden en pocos segundos, es lo que suele ocurrir en estos casos, cuando ocurre. Estamos grabando. La idea es que esto vaya a parar después a YouTube, si es posible hoy mismo, mañana, no sé, y lo comento a quienes deban retirarse antes o quieran después compartirlo con terceros, ¿sí? Y durante la semana, algunos participantes me preguntaron si la cátedra expide certificados de asistencia, y hemos contestado que sí. Los interesados enviaron por mail su número de DNI, y para poder certificar correctamente su asistencia, les pediría a esos interesados que ahora den su presente en el chat, es el nombre y apellido presente, ¿sí? Y luego también antes de retirarse, 2 veces, ahora al principio y al final cuando se retiren, porque bueno, si de certificación de asistencia se trata, así debe ser. Y si alguien no se enteró o no se le ocurrió, también hágalo, pero después tiene que mandar el DNI por mail, no acá en el chat público, pues no me parece conveniente desde el punto de vista de la privacidad o seguridad de las personas. Bien. Entonces decía que el 28 de octubre de 1940 se dio un episodio muy significativo cuyas consecuencias alcanzan todavía hoy al orden político y cultural actuales.
El embajador italiano Grazzi despertó a la madrugada al primer ministro griego Ioannis Metaxas, entregándole un ultimátum por el que Italia exigía ocupar bases y otros puntos del territorio griego que considerara Italia necesarios para su seguridad y que utilizaría para la gran guerra en la que Grecia había mantenido hasta el momento una postura neutral, pese a las muchas presiones, ¿no? La respuesta del ultimátum se debía dar antes de las 6 de la mañana, y Metaxas rechazó el ultimátum con voz dolorida, pero firme, y esta negativa originó la leyenda del oji, que en griego es no, ¿sí? Entonces Grecia fue forzada de este modo a la guerra, las tropas de Mussolini invadieron el país desde Albania, luego las de Hitler a través de Bulgaria y Yugoslavia, hubo olas de sangre, terrible sufrimiento, pérdidas humanas tremendas en el pueblo griego, resistencia a través del sabotaje, formación de grupos guerrilleros, la no cooperación, ¿sí? Y actos extraordinarios de heroísmo que demoraron, de hecho, a las tropas nazifascistas mucho más de lo esperado, y según muchos analistas de la Segunda Guerra Mundial, determinaron por eso la derrota de estas tropas a la larga, ¿no? Por parte de los aliados. Pero mucho más importante todavía, y como señala en su libro Las Islas Griegas Lawrence Durrell, el autor del Cuarteto de Alejandría, que vivía por entonces en el país, lo voy a citar textualmente, se había pronunciado una sola palabra que toda Europa había esperado en vano, la palabra no, oji, que Grecia había proferido en nombre de todos nosotros en un momento en que todas las llamadas grandes potencias se rebajaban, adulaban o intentaban contemporizar ante la amenaza nazi. Con esa palabrita, Grecia encontró su alma y Europa un ejemplo. Una nación pequeña, casi desarmada y dividida, decidió una vez más desafiar a las hordas persas, tal como lo habían hecho en el pasado. Y la recuperación de este pasado identitario de los griegos tiene tal dimensión simbólica para Occidente que no solo Grecia lo conmemora con una fecha patria, ¿no? Sino muchos filohelenos y amantes de la cultura en general lo valoran como un gesto modelo significativo, ¿sí? Por la afirmación de valores inclusivos y libertarios frente al avance de toda forma de totalitarismo. Uno de ellos es la Asociación Argentina de Cultura Helénica Cariátide, que hoy participa de este evento y que celebra cada año en Buenos Aires, desde su creación en 1978, la trascendencia de ese episodio con algún acto cultural, académico o artístico. Y en cuanto al actual bicentenario de las guerras de independencia, la de Grecia es más o menos coincidente con la de varios países de América, y la conformación de nuevos estados nacionales signados por una búsqueda de autonomía y formas de gobierno democráticas. Dos rasgos muy griegos, que hacen doblemente significativa la independencia de Grecia respecto del yugo turco del Imperio Otomano. Un símbolo de lucha por esa libertad del espíritu política e individual que vinculamos a esa preciada democracia que ellos crearon y heredamos como modelo hace 2500 años. Y hay una gran cantidad de continuidades evidentes entre la Grecia actual y esa que nos legó tantos valores y nociones provechosas que hacen a nuestro bienestar, dignidad y calidad de vida. Empezando por un paisaje único, ¿no? Que sigue estando siempre ahí, y que ya de por sí, en su variedad, en un territorio tan pequeño, es como un microcosmos de convivencia armónica, estética, entre elementos contrastantes, ¿no? Como la democracia. La unión de la población sometida con los griegos de la diáspora y con muchos amantes de la cultura helénica en la lucha, el conflicto armado, el librado desde 1821 para la Revolución griega, con la ayuda de Rusia, Francia y Reino Unido, por diversos motivos, no solo económicos o estratégicos geopolíticos, sino también ideológicos, fue consolidando las bases de la República Helénica hasta su pleno reconocimiento en 1830. De nuevo libre, recuperó entonces esa riquísima herencia espiritual que inspiró antes movimientos como el Renacimiento florentino, el humanismo europeo del siglo XV en adelante, pero también otros renacimientos previos, como el carolingio en el siglo IX, o el de la Escuela de Traductores de Toledo del siglo XIII, o después, movimientos como el iluminismo y el romanticismo de las revoluciones justamente independistas del siglo XIX en América y, bueno, en Grecia, ¿no? Un legado nada ajeno, si vamos al caso, a la historia del desarrollo de nuestras instituciones formativas argentinas. Dos fechas entonces políticas, pero de un especial alcance cultural y yo diría antropológico, con el factor común del valor de la libertad, de un grupo social
y del individuo, que se expresa en una forma de ver el mundo como un equilibrio dialéctico fluyente entre las partes que lo constituyen, que lo configuran, sin excesos de un algo en desmedro de lo otro, y buscando el desarrollo, plenitud, la excelencia de cada una de esas partes. En la Grecia arcaica, y luego clásica y helenística, una de las máximas o sentencias generales del oráculo de Delfos decía, meden hagan, nada en exceso. O de un modo más elaborado, pan metron ariston, que algún político argentino solía anunciar como todo en su medida y armoniosamente. Y tiene otras traducciones posibles, por esta maravillosa polisemia muy poco autoritaria de la gramática griega, ¿no? Por ejemplo, podría también significar todo medido, excelente, o todo es excelente si es medido, ¿no? Que haya todo un programa de desarrollo político, ejemplificado en la democracia, y personal, individual, paralelo a esa otra máxima que decía, gnosis autón, conócete a ti mismo. El conocimiento teórico que inventaron ellos y la indagación científica y filosófica en el ser, de las cosas y de los humanos, ¿no? De los objetos y los sujetos de conocimiento. Una indagación que antes que nada es percepción, dar cuenta, contemplación. Contemplar es una palabra de claro origen religioso, ¿no? Es considerar en el templo, el templum, un marco que como tal se torna significativo en aquello que ocurre dentro, ¿no? Como hace el hombre griego, por ejemplo, en el teatro, viendo el drama de la dialéctica entre partes distintas, eventualmente contrincantes, la contemplación reflexiva del conjunto y sus partes de aquello que constituye a lo humano, ¿sí? Aristóteles decía que el hombre es el animal de la polis, de la ciudad, el de las interacciones sociales de lo urbano. E Hipócrates, contemporáneo a Platón y Aristóteles, ponía como paradigma de la salud el equilibrio entre los 4 humores, los fluidos disímiles que convivían en el cuerpo humano y que guardarían alguna relación con los 4 elementos que para los griegos constituían a la naturaleza toda. Acá puse los 4 temperamentos, disculpen, eso fue en escritura automática, tendría que haber puesto los 4 humores, era la idea. Pero bueno, esta teoría y práctica del equilibrio, o el desequilibrio, ¿no? Entre los 4 humores que duró 2 milenios, ya está dada antes en el concepto délfico u órfico de mesura o equilibrio, en esas máximas que cité. Pero antes todavía en Pitágoras, ¿no? Con su noción de armonía de los componentes de lo distinto, la armonía musical, la consonancia, el acuerdo de las cuerdas y los corazones, cordis, la sinfonía. Todavía en Grecia, sinfonía es acuerdo, las voces yendo juntas, cuando una nota y otras distintas fluyen sin rispideces. Que son programas de convivencia ciudadana y del hombre consigo mismo, con sus partes y con el entorno, que son sustantivas a las reflexiones políticas de Platón y de Aristóteles, y por ende de la educación del ciudadano. La educación en la época arcaica, preclásica, digamos, apuntaba a desarrollar la arete. La arete es la excelencia, es decir, la realización plena, virtuosa, de las capacidades de un sujeto en cuanto miembro de la nobleza, de la clase dominante, en ese momento cultural, que es un programa integral de gimnasia, música, letras, matemática, filosofía, guerra. Cuando digo guerra me refiero a la capacitación de las habilidades necesarias para la guerra y para la política, ¿no? Pero con un especial énfasis en la excelencia en cada una de esas áreas, ¿sí? Expresada en el mérito, sin ninguna en desmedro de las otras. Por ejemplo, de ahí surgieron las Olimpiadas, que es otra muestra de concordia en poblaciones diversas a partir de una competencia pacífica cargada de significado. Bueno, después con el desarrollo de la democracia, el Estado asumió buena parte de la educación, y esos valores de excelencia de la nobleza se fueron democratizando, haciendo extensivos, digamos, a la formación de todos los ciudadanos. El énfasis de Platón en todas las instancias mediadoras que están en el todo, que unen al todo entre sí y con el otro, ¿sí? El enciclopedismo de la obra de su discípulo Aristóteles, que también enfatiza los caminos medios, moderadores en la constitución social o de los valores.
y el impulso expansionista de su discípulo Alejandro, con la gran idea, ¿no?, de llevar estos a todo el mundo conocido, y la noción de enkyklos paideia, enciclopedia, la enseñanza paideia del conjunto de saberes, del círculo, del conjunto de saberes, que está incita en el programa de las 7 artes liberales que dominaron la educación postclásica y medieval y renacentista. El trivium, que serían las humanidades, por llamarlo así, o el vinculado al discurso, el quadrivium, que son las ciencias teóricas, sobre todo matemáticas y su expresión musical, complementados ambos por la educación física y algún talento o habilidad técnica material aplicada. El humanismo del Renacimiento y sus herederos buscaron recuperar entonces esta centralidad del hombre y sus capacidades diversas, desarrolladas al máximo y en forma equilibrada, ¿sí? Sus críticos, los críticos del humanismo, digo, le imputan a veces una gran ingenuidad, cuando no una gran soberbia, o una posible impostura, ¿no?, que está denunciada por los famosos pensadores de la sospecha, ¿no?, como Marx, Freud y Nietzsche, que ven al hombre más bien atravesado por determinaciones un poco oscuras y por ello poco asibles, que relativizarían los valores platónicos que se daban por sentado, ¿no?, de la verdad, el bien o incluso la belleza. Y luego las muertes masivas y las miserias de las guerras mundiales del siglo XX profundizaron estas críticas al humanismo, mientras crecía otra forma de excelencia, que es la de la focalización concentrada en un área, la especialización, que, como señaló Marx en su teoría de la división del trabajo, y paralelamente Víctor Hugo en su novela Los Miserables, aumenta la eficiencia en la producción material y la eficacia del abordaje sobre esa parcela que le toca a uno, pero al mismo tiempo pone al individuo en una situación de alienación respecto de la totalidad a la que pertenece, y por ello entonces alienación de su condición de sujeto activo y por ende libre. Eventualmente por ello mismo desvirtuando esa supuesta eficacia o eficiencia. Porque al fin y al cabo, cuando una parte pretende ocupar el lugar del todo, esa pretensión, que es ontológicamente imposible por otro lado, solo puede darse a través de la violencia, que en el organismo sano se expresa en la forma de la enfermedad. A la inversa, la metáfora, que podemos, por supuesto, decir que es anacrónica y anatópica, ¿no?, del mandala oriental, con su concierto armónico de diferencias internas. O, si quieren, más anacrónico todavía, el holograma actual, en donde todo está en todo, donde cada parte es un reflejo de todo, y que está constituido por sus relaciones, tienen una famosa expresión, en el famoso hombre de Vitruvio del Renacimiento, ¿no? Ese ser humano que vemos ahí extendido en un espacio de figuras geométricas básicas en relación armónica entre sí, y también, si se quiere, en el conocido aforismo latino mens sana in corpore sano, que la cultura imperial tomó del programa formativo griego, y que al fin y al cabo vemos todavía hoy realizado en las escuelas y universidades de élite anglosajonas, por ejemplo, o en las prácticas de la educación secundaria, ¿no?, la tradición argentina, por ejemplo, del bachillerato. Con todas las perfectibilidades del paradigma humanista, este siempre va a ser atendible y vigente en la medida en que un área del conocimiento, un individuo o un grupo humano pretenda imponerse con violencia sobre el resto. Sería entonces un saludable antídoto contra el autoritarismo y el sufrimiento que produce en el organismo. Autoritarismo, por ejemplo, de una concepción de la salud que quisiera imponer un paradigma materialista, mecanicista y biologista en desmedro de otras visiones o realidades de hecho existentes. O autoritarismo de una percepción del paciente como mero cuerpo enfermo material, dejando afuera las emociones, la sensibilidad, las ideas, la volición, los proyectos y otros contenidos del espíritu que podría estar simbolizando o expresando ese mismo síntoma. El autoritarismo de la extrema especialización en una tópica o una función corporal sin atender su relación con el resto del organismo y de la realidad vivida por el paciente, con sus vínculos interpersonales, económicos y sociales incluidos. O autoritarismo de una autopercepción del curador como un sujeto objetivo, omnisapiente, desapasionado, ajeno a todas estas dimensiones antes mencionadas, ¿sí? O autoritarismo del desequilibrio entre los dos seres humanos
que hacen a la relación terapéutica. Si llegara a suceder que uno deposita en el otro todo el saber, el poder, y esa omnipotencia puede derivar en prepotencia. O el autoritarismo de la disfunción, por momentos, de los agentes que regulan el funcionamiento de los mecanismos institucionales, en los hospitales, las obras sociales o las legislaciones, ¿no? Al olvidar que su principal destinatario es el paciente, y también hay un actor fundamental como sujeto humano, que es el sanador, con toda su humanidad y su bienestar general. Afín al avance compensatorio de todos estos autoritarismos o parcialidades, ¿no?, exacerbadas que acabo de mencionar, está lo interdisciplinar, ¿sí? Y el hecho de que un área tan importante y específica del conocimiento, como es la del saber y la práctica médica, retome en su formación y en su praxis esa dimensión integral que se daba en el concepto mismo de las humanidades, y que estemos conversando de ello en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no?, que en otros países se hubiera llamado Facultad de Humanidades, justamente, y que lo estemos haciendo con el director del Departamento de Medicina de la misma universidad, quien ha llevado adelante, me consta, una tarea impresionante de años en instanciar estas nociones, en materializarlas a través de la práctica, de acciones y resultados muy tangibles en el ámbito académico y hospitalario. Todo esto es una forma de evocar, creo, y simbolizar esos valores de la dignidad humana y su esencia y el bienestar social sobre los que reflexionaron y accionaron los griegos hace tanto tiempo y que luego nos lo hicieron recordar recuperándolos hace 200 años, hace 81 años. Pero bueno, no quiero extenderme más porque realmente considero mucho más importante lo que el doctor Yermoli tenga para decirnos sobre todo esto, así que le cedo entonces la palabra. Voy a dejar de compartir para... Listo, Roberto, si querés, ya podés compartir tu pantalla. Puedo compartir, bueno, realmente muy agradecido por la oportunidad y además por esta tan generosa presentación que me estás. Es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, digo tácitamente, porque creo que lo que voy a poder hacer es una continuidad de lo que vos estás o de lo que vos planteaste. Ahora vamos a compartir la pantalla y ahí estamos. Y sin más, vamos a comenzar. ¿Para qué? Ahí está. Bien. No sé por qué está mi pantalla. Ah, no, es la tuya, está bien, está perfecto. Pensé que era la mía. Como yo no, esta es la mía. No, está perfecto, Roberto. Como yo también empezaba bueno, con el flyer, me asusté. Ahí está bien, correcto. Ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá. Y lo que les voy a presentar es lo que venimos haciendo, al menos documentado en los últimos 22 años, en la cátedra que está a nuestro cargo dentro de la Universidad de Buenos Aires y con sede en el Hospital de Clínicas. Y lo he titulado Humanismo y Medicina, el enfoque biopsicosocial, cultural, espiritual, ambiental. Nuestra cátedra tiene 123 años y en ella este señor que están viendo acá, para orgullo de la Argentina, este gran benefactor, realizó por primera vez, allá en el año 1914, una transfusión de sangre con éxito, es decir, que la transfusión de sangre se origina en la Argentina y en lo que nos toca, en especial en nuestra cuarta cátedra de medicina. Este isólogo que están viendo ustedes es el que nos hizo el gran artista plástico y también colaborador de nuestra cuarta cátedra, Rogelio Poleselo, desde la abstracción geométrica. Él así veía desde el humanismo a la ciencia y el arte, que es el lema de nuestra cuarta cátedra. No los quiero complicar con esto que están viendo acá, pero este es el organigrama de nuestra cátedra, que tiene una serie, además de unidades especiales,
Y entre otras van a ver acá arte, cultura y salud, deporte y salud, otra de contención emocional, otro de alimentación saludable, polifenoles, vino y salud, ambiente y salud. En definitiva, para tener idea de que nos interesa una formación realmente integral. Y como mi materia es la medicina interna, y muchos se preguntarán qué es la medicina interna, bueno, la medicina interna es lo que antes llamábamos clínica médica, y el internista, es decir, aquel que desarrolla esta especialidad, es en definitiva el especialista en la atención del adulto, tanto en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, sea en las áreas ambulatorias y consultorios externos, salas de internación, compartiendo responsabilidades con otros profesionales en las unidades de medicina crítica. Realiza tareas de educación, es decir, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud. Es un humanista, o debería ser un humanista, con un enfoque biopsicosocial, preocupado por la calidad de vida de sus pacientes, trata de integrar la ciencia y el arte y conoce la realidad sanitaria. Si quisiéramos con esta imagen, hablamos que desde el inicio de la medicina occidental hasta William Osler, que es el artífice de la medicina contemporánea, siempre ha existido esto que ustedes están viendo allí, que es la relación médico-paciente. Y por más informaciones, biología molecular y aplicación de todos nuestros instrumentos en la labor cotidiana, lo más importante es el amor, el amor de prevención. Es por eso que decimos que los pilares son la ciencia, el arte, el humanismo, y que es una verdadera artesanía. Si recordamos que médico deriva del latín medicus, que es que el que cuida, y doctor del latín docere, que significa maestro, el que enseña, nada menos, fíjense la conjunción, cuidar y enseñar. Así como Publio Terencio decía, hombre soy y nada de lo humano me es indiferente, me es ajeno, es lo que nosotros humildemente tratamos de enseñar tanto en nuestros estudiantes cuanto en nuestros residentes, es decir, aquellos que están haciendo su posgrado. Decía Aristóteles, tenemos que conocer los orígenes si queremos decir que entendemos algo. Y él afirmaba, o uno de sus preceptos, perdón, era que el filósofo debe comenzar estudiando medicina y el médico debe terminar estudiando filosofía. Antes que nada, por favor, a veces veo este símbolo como símbolo de la medicina. Recuerden que no, este es el de Hermés, ¿no es cierto?, en definitiva del comercio, y el nuestro es el de Esculapio, es decir, o Asclepio, el incesantemente benévolo. Bien, decía Hipócrates que la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa, el juicio difícil. Recuerden que la escuela hipocrática desarrolló lo que se conoció como el corpus hippocraticum, donde están compilado todas las publicaciones que abarcan más o menos de 72, diríamos así, libros, y volúmenes son 59 volúmenes. Decía también que donde hay amor por el hombre, también hay amor por el arte, y al médico en su quehacer debía estar guiado por dos principios, el amor al hombre y el amor a su arte. Y eso es lo que nos enseña, en definitiva, el juramento hipocrático. Es decir, la gran enseñanza es que la medicina es un arte inseparable de las más altas exigencias éticas y del amor al hombre. Ahora dejamos un poco de lado los griegos y vemos cómo la influencia que tuvo en el resto de la medicina occidental. Decía Petronio, el médico no es otra cosa que el consuelo del alma. Si recordamos a Lucas en el tercer evangelio, en el Hecho de los Apóstoles,
cómo ejemplariza la actitud del buen samaritano, pero también la ciencia musulmana a través de Avicena, escribiendo el canon, ¿no? Esa serie de libros donde están compiladas las reflexiones de Avicena, y él decía que ciertas calidades morales eran obligatorias en el médico, debía ser comprensivo, hacer otras cosas, que esté con el pelo corto, limpia sus uñas y con ropas blancas. De allí viene el origen del guardapolvo. Pero fíjense qué otra cosa decía en estos 14 volúmenes. Él observó la estrecha relación que existían entre las emociones y la condición física y supo que la música ejercía un efecto físico y psicológico para la curación del enfermo. Por otro lado, también en la medicina judía, con Maimónides decía que la enfermedad o la salud afecta al hombre en su integridad, es decir, al cuerpo y al alma. Y yendo un poco ya más hacia la Edad Media, un poco más avanzada, si nosotros podemos definir humanismo, podríamos decir entre las 4 grandes acepciones, que es la doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. Integradora de los valores humanos. No es lo mismo que humanitario, es decir, benigno, caritativo, o que tiene como finalidad aliviar los efectos que causan, bueno, catástrofes, calamidades, etc. Sí está comprobado que aquel que tiene una formación humanista es más probable que pueda entregar un trato humanitario. Y así como decía hace un ratito el profesor Brignone, que hablaba del hombre de Vitruvio y que habló también de un poco de esto de la Edad Media. Si vamos al Dante, recuerden ustedes en el canto 3, la línea 9, cuando están viendo en la puerta del infierno, en forma, por así podemos llamarlo hoy, virtual, con Virgilio, ¿no? Donde el famoso lasciate ogni speranza, ¿no? Lo que acá abandonad toda esperanza. Eso es lo que tenemos que tratar de no generar en nuestros pacientes, de que no tienen esperanza. Bien, entre otros destacados humanistas, Petrarca decía que, en definitiva, propone un desarrollo integral del hombre en todas sus manifestaciones, espirituales, sociales y físicas, imitando en lo posible a los autores de la antigüedad, sobre todo en la Grecia. Y llegamos así a este renacimiento donde el ser humano es el centro, es decir, ya no es tanto teocéntrico, sino antropocéntrico, y indudable tenemos que recordar allí a Leonardo, que fue realmente un fiel exponente de lo que estamos hablando. Recién se refirió también el profesor Brignone al hombre de Vitruvio, ¿no? Recuerden ustedes que esto es tomado justamente y se hace, Leonardo lo lleva o prácticamente es como una carta de identidad, pero Vitruvio, recordemos que fue un arquitecto, escritor, ingeniero, tratadista romano del siglo I antes de Cristo. Bien, yo me recibí en la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias Médicas, y allí lo que están viendo es, en definitiva, en latín, dice, la vida está en el aleteo del espíritu. Cuando me tocó presidir el Congreso Internacional de Medicina que se desarrolló en Buenos Aires durante 4 días en un hotel importante, imagínense que tenía entre 18 y 20 actividades simultáneas durante 4 días, le pedimos al Papa Francisco, ya que el lema que le habíamos puesto al Congreso era
medicina del humanismo a la ciencia del arte, y él lo vertió, se comunicó con Monseñor Mario Aurelio Poli, y lo que nos escribió Poli, o lo que me envió en una carta personal, decía: en el concierto de las ciencias al servicio de la humanidad, la de la salud posee un particular objetivo, y es el devolver al hombre su dignidad e integridad física, anímica y psicológica. Tan noble propósito de la medicina no puede estar menos que guiado por un profundo humanismo. Y desde más cercano, digo, de los autores que hemos hablado, no de la carta de Monseñor Poli, José Saramago dice: hay una pérdida de las humanidades en beneficio de la información y el conocimiento técnico, que ha llevado a un abandono, a una indiferencia de la comunicación oral y un empobrecimiento del lenguaje. Si uno pierde las palabras que designan los pensamientos y las emociones, si uno se olvida de la palabra amor, a lo mejor llegará el día en que no se sabrá qué significa. Miren lo que expresaba Carl Jung a sus discípulos. Dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea al menos otra alma humana. ¿Qué decía Karl Jasper? La idea del humanismo, la segunda columna de la práctica médica junto a la ciencia, se abandona en proporción creciente. Es muy probable que en esto influyan el tecnocentrismo y la frustración cada vez más presentes en la medicina actual, lo decía hace 50 años. ¿Y cómo debemos reaccionar ante esa crisis? Seguir con la idea del médico que se basa en la ciencia y en el humanismo. Aquí lo estamos viendo en su biblioteca. Es por eso que nosotros podríamos definir dos grandes concepciones dentro del accionar médico. Uno es el modelo biomédico, que es dualista, reduccionista, causa-efecto. Uno, bueno, tengo un dolor de garganta, voy, me atienden, me ven una angina, me preguntó ni dónde vivo, ni si tengo algún problema laboral, algún problema social, por así decirlo, o familiar, etcétera. En tanto que el biopsicosocial, que es al que nosotros, seguimos, la enfermedad es el resultado de múltiples sistemas que interactúan en forma simultánea a niveles celular, tisular, orgánico, interpersonal, familiar, social. En definitiva, es el modelo de la escuela de Kos, el modelo hipocrático. Miren qué interesante. Si bien en la Grecia antigua, como estábamos mencionando recién, mente y cuerpo eran inseparables, aparece un nuevo paradigma allá en el siglo XVII, más precisamente en 1637, con la aparición de esta obra, que es el Discurso del Método, donde Descartes hace la separación mente por un lado, cuerpo por otro, y reemplazó a este enfoque. Y la filosofía era mecanicista. Ojo, no quiero decir con ello que esto no haya servido en su momento, para la medicina, porque se benefició con la adopción de un enfoque cartesiano. Aparecen, la bacteriología, la microscopía, etcétera. Pero cuidado. Decía Descartes: considero al cuerpo como una máquina, mi modo de pensar compara a un hombre enfermo y a un reloj defectuoso con la idea de un hombre saludable y un reloj bien hecho. Y entonces sí me gustaría ahora, con esta próxima diapositiva, que reflexionemos un poco. Fíjense, causas más frecuentes de dificultad o problemas en residentes de medicina interna en hospitales de Estados Unidos, publicado en una revista americana,
donde se les interrogó a los directores de residencia, yo soy un director, por ejemplo, acá de residencia, cuáles eran las dificultades que veían en sus residentes. Estamos hablando ya médicos, ¿no? Y entre otros, fíjense los tres últimos, mala relación con los colegas, pero comportamiento humano no satisfactorio con los pacientes, conducta ético-moral inaceptable. Esto en lugar de esto. La agonía justamente del hijo mayor del gran pintor Fields, asistido por el doctor Murray, que acá lo estamos viendo. La criatura, lamentablemente, murió, y esto lo inspiró a Fields para realizar esta obra que fue presentada en 1889 en la Tate Gallery. O esto que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Quizás alguno de ustedes no sepa quién lo pintó, pero a los 15 años este cuadro, que es Ciencia y Caridad, lo pintó el gran Pablo Picasso. Y así seguimos con esto de la relación médico-paciente y vamos a la empatía. Es decir, también que deriva del griego en empato, el sentimiento hacia adentro, que es la capacidad o habilidad para conocer la situación, perspectiva, sensaciones de nuestros pacientes y la comunicación efectiva con él. Fíjense que en esto, en una relación empática o a través de la empatía, el lenguaje y la expresión no verbal son las herramientas diagnósticas y terapéuticas más importantes en medicina. Y esto nos ha sucedido en la práctica. Por ahí he ido a un médico que ni me ha mirado ni me ha preguntado el nombre, ¿no? Y salgo y me siento peor de lo que fui, o por el contrario, alguien empático, ya me siento mejor sin haber mediado ninguna terapéutica farmacológica. El doctor Harrison, autor de uno de los libros más célebres de medicina, que aún hoy, obviamente, con otros autores, sigue siendo yo diría, el gold estándar de los libros de medicina, decía hace 71 años en la primera edición, dice: ningún ser humano tiene mayores oportunidades ni contrae tantas responsabilidades y obligaciones como el médico. Necesita en grandes dosis capacidad técnica, conocimientos científicos y comprensión de los aspectos humanos. Se da por sentado que posee tacto, empatía y comprensión, ya que el paciente es algo más que un cúmulo de síntomas, signos, trastornos funcionales, daños de órganos, etc. El enfermo es un ser humano que tiene temores, alberga esperanza y por ello busca alivio y consuelo. En esta encuesta que le hicieron a pacientes, le preguntaron: ¿qué sería para usted un buen médico? Y dice: mire, aquel que posea humanismo, que me entregue tiempo, que me permita participar en las decisiones. En definitiva, que no se aburra, que me escuche. ¿Cuál ha sido nuestra propuesta educacional? Mire, nosotros la fuimos pensando y todos los años vamos modificando. Y indudable que si yo quiero decirles con esto, lo que quisiera significar es corazón y cerebro. Y sí, basándonos en los clásicos, podríamos decir con Confucio, que nosotros lo que tratamos es de que tengan una participación en todo lo que sea el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no sea que se lo contaron, porque como decía Confucio, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Y lo otro es lo que nos enseña Sócrates, ¿no? Es decir, a una pregunta tratar de encontrar la mejor respuesta, o como William de Ockham, este fraile franciscano con la ley de parsimonia, que dice que ante un problema la mejor explicación siempre es la más simple. Nos dicen, según el Instituto para la Educación Médica Internacional, que 7 u 8 habilidades debe tener un médico, incluso las escuelas de medicina que formen, los tienen que formar, digo,
con estos 7 u 8 fundamentos. Fundamentos científicos, pero miren ustedes el 3, valores humanos y actitudes, un enfoque biopsicosocial y habilidades en la comunicación y en la relación. Porque el proceso enfermedad, todo lo que es el proceso salud y enfermedad, tiene una concepción biológica, antropológica, psicológica, sociológica, de aquí que tenga determinantes sanitarios, culturales, conductuales, sociales. Y nosotros hemos desarrollado esto, que lo tratamos de perfeccionar todos los años, y esto serían las competencias, las 8 competencias. No les voy a hablar de todos, pero mire, esto de comunicación efectiva y el desarrollo y crecimiento personal, les puedo asegurar que están o son de las más difíciles de lograr, ¿no? Además, por supuesto, de habilidades clínicas en el diagnóstico pronóstico, conocimiento, aplicación de las ciencias biomédicas y todo lo que tenga que ver con salud comunitaria. De allí que esto se entrega, conocimientos, actitudes, destrezas, pero actitudes, respeto, comunicación, empatía. Esto es lo que se les presenta todos los años, pero todo módulo que enseñamos lleva el paciente. No enseñamos jamás por enfermedades. Y esto es un desarrollo para que ustedes lo tengan, para que vean. Siempre empezamos con el enfoque biopsicosocial de la medicina, pero entre otras cosas, ustedes van a ver acá que como parte del programa dice ciclo cultural. Todas las semanas el ciclo cultural. Decía el profesor Ignacio Chávez Rivera de la UNAM de México que no hay peor forma de mutilación espiritual de un médico que la falta de cultura humanística. Requiere cultura basada en el conocimiento de las lenguas vivas, de historia, literatura, de las artes que corresponden a nuestra vivencia cotidiana. Bien. Este colega, que se lo escuché decir, un gran profesor de medicina, el profesor Michael Lacombe, un día le preguntaron los alumnos que iban a comenzar el año con él, qué libros recomendaba para la materia. Y fíjense lo que les dijo. Él le dijo, mire, los clásicos. Entonces los jóvenes le mencionaron Cecil o Harrison, los libros técnicos más importantes. No, él les dijo, los textos más conocidos para esta disciplina, los clásicos de la literatura universal. Está visto, y esto ha sido muy estudiado, la importancia que tiene la competencia cultural en la medicina. Y es por eso que esta sería la parte un poco de la que me convoca el profesor Brignone, pero me pareció que era importante dar el contexto. Estos ciclos culturales de arte, cultura y salud, cuyo objetivo es lograr un espacio de reflexión, afianzar el humanismo, lograr mejores relaciones interpersonales, internalizar la empatía, y desde artistas plásticos, diseñadores, no solamente de nuestro país. Aquí estamos viendo, a un director de museo italiano, como también un artista plástico, Eugenio Riotto. Esto es nuestra cátedra, disertando. También el decano de la Facultad de Arquitectura en Sapienza, en Roma, que fue el encargado de hacer el restauro de la Capilla Sistina, artistas plásticos locales, nuestro queridísimo Rogelio, a quien le rindo un homenaje porque estuvo siempre presente con nosotros. Este es el momento en mi biblioteca que me viene a mostrar el diseño, cómo él había establecido en ello el significado de medicina del humanismo a la ciencia y el arte. Dalila Pusodío, para los que no sepan, fue quien diseñó los zapatos con plataforma
¿no? También una argentina, aquí departiendo los artistas plásticos con los médicos de nuestro jefe de residente, pared que no tenemos para arreglarla, pared que viene un artista plástico, en este caso manos, lo que les pedí, manos para acariciar, brazos para contener. Y allí departiendo otro artista, pero también María ha venido muchísimas veces, actrices, bueno, Valeria Bertuccelli, bueno, cantantes o músicos en general, como Vicentico, conocidos por todos ustedes, pero también el arte, la cocina es un arte, por eso Troca, es más, han venido a cocinar para nuestros pacientes. Ustedes conocen todos a la gran soprano argentina, Verónica Cangemi, y como nos parecía poco, dijimos, tenemos que filmar algo, esto estamos filmando en nuestra cátedra, en el piso 9, para hacer una película con actores profesionales que fuese o que representara un ejemplo de empatía en la relación médico y paciente, que por supuesto no la voy a pasar hoy porque sería prolongar mucho esta exposición. No está ausente la literatura a través de la licenciada Isabel del Valle, con temas profundos que hacen a enfermedad identidad, la respuesta emocional del paciente, las actitudes del paciente y la dignidad, la actitud del médico, perdón, y la dignidad del paciente, el potencial iatrogénico de la palabra, cuántas veces se nos están escapando en una revista de sala, pacientes internados que están muy solos como tal, ¿no? sin familia, y están escuchando cosas que a veces pueden dañarlo. De la historia universal, aquí por ejemplo Charles Darwin, a 50 años del Mayo francés trajimos al embajador de Lawrence para que nos hablara, la reforma del 18, bien, fiebre amarilla, bien, nos visita también muy seguido, nos ha visitado Felipe Piña, con toda una serie de temas que nosotros le proponemos. Días atrás hemos tenido una magnífica conferencia sobre la historia del arte de la escritura o el patriarcado y el resurgimiento de la mujer en el arte y la sociedad. Como están viendo. Pero me interesa mucho esto porque yo les diría, y estamos justamente en el ambiente, como para que el licenciado Brignone, a través de todo lo que ha sido su cátedra y Cariátides, nos han brindado durante 10 años ciclos sobre Grecia. Aquí estamos viendo a la profesora Chamot, pero con temas como la cultura minoica a la luz de los mitos clásicos, Cortázar, historias de laberinto y de islas, el esoterismo y el cristianismo, el juramento de Hipócrates, peste y democracia, el destino en la Grecia homérica, el encuentro que cambió el mundo, judaísmo y helenismo en Alejandría, o aquí, días pasados, o una de las últimas, del ciclo de Grecia, la musicoterapia en la antigua Grecia. No está ausente la antropología, como las neurociencias acá con Divina Salvetti, las neurociencias en el País de las Maravillas o Arqueología del Símbolo. Vamos a tener este jueves que viene, en la reunión va a estar hablándonos Divina. También todo lo que es sociología. Pero, ¿qué nos quedaba? Esto era para la formación de nuestros médicos, es decir, nuestros estudiantes, nuestros residentes, los médicos del servicio. ¿Y qué pasaba con los pacientes? Y esto es importante porque desde hace 8 años hemos puesto o hemos creado una unidad que es contención emocional, que entre otras cosas, además de tener reflexología, yoga para nuestros pacientes y los familiares, pero también el personal, sobre todo el personal de enfermería, a la sala, acá están viendo algo,
pero también puede ser, alguien nos pide algo de folclore, ¿por qué no? También conjuntos folclóricos, y a veces lo que hacemos es con los dos conservatorios de la Ciudad de Buenos Aires, vienen a tocarle a algunos estudiantes flauta traversa en los pasillos de nuestra sala. Y para ir terminando, podríamos decir con Plutarco que la mente no debe ser considerada como una vasija para ser llenada, sino como una fogata para ser encendida. Y acá quiero ver una sola cosita nada más, si no, no vamos a entender acá. Ahí está. Nuestros alumnos, bueno, esto es de 2019, porque 2020, ahora 2021 sí estamos en presencial, pero esta fue la última camada nuestra, esta es parte de nuestro despacho. Tampoco voy a hacerlos hablar a todos, pero todos ellos Hola a todos. tienen algo que decir de cómo, Hola, ahora les presento a en la cuarta cátedra del Hospital de Clínicas. Me parece emocionante y un ejemplo, toda la impronta humanista. Fíjense, los estudiantes también van en la tarde a cantarle también a nuestros pacientes, y lo bien que se sienten nuestros pacientes también, ¿no? ¿Qué tal? Mucho gusto, me llamo Javier, que para mi punto de vista son muy buenas personas. Ellas me tocaron la guitarra, cantaron algunos temas que ellas conocen y otros temas que yo les pedí. Sinceramente, les estoy contando esto porque a mí personalmente me hace mucho bien. Yo creo que estas cosas, como las que hicieron Macarena y Mercedes, sentirse mucho mejor. Saber que hay gente buena que viene y que te acompaña, más allá de que uno tiene una cierta enfermedad que hace muchos años que uno la está peleando. Estos pequeños momentos que uno comparte realmente son muy buenos, y creo que eso es básicamente lo que quiero transmitirles, dar las gracias y bueno, y compartir diciéndoles esto, que a mí personalmente me hizo mucho bien y me hace mucho bien. Si bien los médicos tienen que conocer la parte medicinal, yo creo que la parte humana también es muy importante. Lo medicinal ayuda al cuerpo. Esto no es violación de secreto porque lo pidió él y lo filmó la mamá. Bueno, nosotros lo que queremos es una medicina humanista. Algunos nos han venido a visitar de algunos diarios, algunas veces, y esto hace... Nosotros entendemos que la medicina es desde el humanismo hacia la ciencia y el arte. Es por ello que tiene una visión integral, sería una visión o un enfoque biopsico-sociocultural. De allí que tengamos algunas secciones especiales, entre otras arte, cultura y salud, alimentación saludable a través de polifenoles, vino y salud, y entre otras, porque serían muchas enumerarlas, contención emocional. En esto de contención emocional se desarrolla en el ámbito de tanto de pacientes internados cuanto de pacientes externos y el personal, porque para nosotros es fundamental que el personal sea asistido para que disminuya el estrés y poder brindarse mucho más a nuestros pacientes. Todo el personal de nuestro hospital realiza todo sesiones dentro de de la reflexología una vez por semana, como para relajarse, para bajar el estrés laboral que tienen por asistir pacientes complicados como son en nuestras salas de inmunocomprometidos o de clínica médica. El equipo de reflexólogas que trabaja con nosotros está capacitado por el personal de la cuarta cátedra para adaptar la reflexología a la clínica médica y de esta forma trabajar dentro de un protocolo de bioseguridad. Los pacientes son con derivación médica, con derivación de médicos de nuestro hospital. Sabemos que un paciente más relajado va a asimilar mejor cualquier tratamiento. De musicoterapia. Resistiremos. Con Santiago Bussi. ¿Están listas? Nosotros en este caso trabajamos especialmente con la voz como una manera de
relacionar la psiquis con el cuerpo, porque con la voz, el instrumento, la voz es el cuerpo mismo. Utilizamos canciones como disparadores de situaciones que después se comparten en grupo. Para mí este espacio significó un cambio bastante profundo en mi vida. Además de estar trabajando, lo hago con mucho amor. Da fuerza, pero es fundamental, es como que suben las serotoninas, suben las hormonas. Todo nos sirve para nuestra salud, todo hasta nos rejuvenece. Y a veces estamos acá esperando y nos preguntan qué tenemos y a veces ni nos acordamos de lo que tenemos. Bien, un día nos llamaron de la Embajada de los Estados Unidos, esto mediados de 2019, que había un grupo de la Northwestern Kellogg University que se habían propuesto hacer una tesis sobre una cátedra de medicina y nos eligieron a la nuestra. Y aquí están los 4 estudiantes americanos visitándonos. Para nosotros realmente, un honor, ¿no? Con mucha generosidad de mucha gente. Bien, esto es la cátedra, lo que yo les quería comentar, un aspecto. Y lo que tratamos es que no alcanza solo con la profesión. La profesión hay que ponerle vocación, que es en definitiva aquello que nos llama a ser determinada carrera. Sin profesión, vocación, sin pasión, tampoco me parece que va a haber éxito. La pasión es la llama que tenemos que tener siempre encendida. Y nosotros le hemos agregado las sanas utopías. Porque, por supuesto, dentro de la libertad de la ley, de las leyes de la ley universitaria, la libertad de cátedra, no libertinaje, pero para hacerlo de manera integral. Esto estamos en todas las redes, tanto este es YouTube, pero también Instagram, como @4 Cátedra UBA, como también en YouTube. Bien, y ya para terminar, quiero recordar algo de la esperanza. Y es muy importante esto de la esperanza, ¿no? Fíjense, esta visión que podría ser biomédica, usted no entiende, doctor, a mí me duele el alma, la cara del paciente, de desesperación, y prácticamente el médico, evidentemente con una mirada no empática, entonces le dice, ajá, el alma, entonces tómese una de estas antes de acostarse y otra al mediodía, y en 15 días nos vemos. Bueno, yo creo que con esto termino y me pongo a disposición y quiero agradecer nuevamente al licenciado Jerónimo Brignone por la oportunidad y a todos ustedes por escucharnos y estar en una tarde calurosa en Cava de casi verano, si bien es primavera, estar justamente aquí alrededor para, ver de qué manera podemos aprender todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Roberto. Realmente muy completa, muy exhaustiva la exposición, muy ilustradora. Y al mismo tiempo, yo que conozco de hace 10 años, de haber participado incluso, ¿no? en las actividades de la Cuarta Cátedra, no termina, pero no por una falencia tuya, ¿no? Sino porque es muy difícil transmitir la intensidad y positividad de todo aquello que ocurre en el acaecer de la cátedra, ¿no? Y de la parte que yo más me toca, más conozco, es la de los ciclos de los jueves a las 11 de la mañana, que hasta hace año y medio eran, por supuesto, presenciales en los grandes auditorios, ¿no? Del Hospital de Clínicas, el del 7º piso, el 9º creo que era el otro, ¿no? En algún momento se hizo en 2. El 9º, claro, el 7º. Hace años. Y que son grandes auditorios que a mí siempre me desbordaba de gente, ¿no? Porque lo hacemos abierto también a la comunidad. Es abierto a la comunidad,
desbordada de gente en cuanto a la presencia de los alumnos, con una presencia muy atenta, muy alerta, muy respetuosa, digamos, de estudiantes que claramente están, por el tipo de carrera que están cursando, muy acostumbrados a estudiar en serio, digamos, porque no es joda, la medicina, quiero decir, no se puede surfear el estudio de la medicina. Entonces ya hay una costumbre de lectura y de estudio serio, que hace que también haya una gran atención respecto de aquello que tal o cual disertante tenía convocado, ¿no? Tenía para compartir. Pero también encontrar entre los alumnos no solo público en general, sino, como comentó una de las personas en los videos, empleados, otros profesores de distintas áreas formativas dentro del Hospital de Clínicas, y también de vez en cuando, quizás no tanto, pero igual había muchas veces pacientes, ¿no? Siguiendo estas Absolutamente, actividades. sobre todo pacientes externos y familiares, sí, familiares que y familiares que de pronto están en ese momento en el todos hospital invitados, y aprovechan claro. y encuentran ese lugar de solaz, ¿sí? Como para seguir teniendo esta otra forma de encuentro, de intercambio humano, de participación como en un todo contenedor, sanador, que lo hace muy, muy, muy especial. Y quiero, en ese sentido, señalar dos cosas también, Roberto, para los presentes que quizás, se me ocurre, la mayoría probablemente no hayan participado, capaz que ni sabían de la existencia de este ciclo que lleva tantos años, que justamente se ha abierto a la comunidad. Antes había como un mail al que podrían escribir, como para enterarse a través de... Claro, eso fue hasta... Pero ahora directamente a través de las redes, ¿no? Es decir, pues, todo se publica, o digo, sale en Instagram, ¿no? Que es @4 Cátedra UBA, o siempre presente. Otra cosa que quiero decir, porque alguien quizás no lo puede hacer sincrónico. Desde los últimos, yo diría, 8 años, todas las conferencias están subidas a YouTube. Entonces uno dice, bueno, me perdí la de Jerry o la doctora, la de la profesora Chamó, o lo que sea. Muy bien, de Bustos, van y la pueden ubicar en lo que es Cuarta Cátedra UBA en YouTube. Están todas, o la gran mayoría. Bien, muy bien, muy bien. Quería porque apuntar todas serían 22 años, serían muchas. Pero digo, la presencia en YouTube quería apuntar sobre todo, y bueno, quizás el día de mañana, cuando se retome la modalidad presencial, pueda volver a quien estuvo interesado a acercarse y estar ahí presente, ¿no? Que claro, es otra forma, es otra experiencia también, ¿no? Claro, porque es muy lindo el espacio que se abre de debate a posteriori, ¿no? de los temas que se presentan, ¿no? Es muy instructivo para todos. Indudablemente yo aprendo siempre. Y algo que yo he comentado muchas veces públicamente en el contexto justamente de estos encuentros, pero en otros marcos, Roberto, es cada vez que yo comento esto a gente del extranjero, el estupor, la sorpresa que les causa el saber que hay una actividad de estas características, más bien positivo, pero al principio hay un extrañamiento casi como de, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, como cómo en una cátedra de medicina se está haciendo charlas sobre arte, con los artistas, en diálogo con los estudiantes, o sea, ¿se entiende? Y yo sé que acá en Argentina había habido un antecedente cronológico, si querés, al menos que yo recuerde, del Hospital Pirovano en todos estos talleres que se hacían, etcétera, pero que no tenían que ver con la parte formativa de los médicos estudiantes, porque no es un hospital universitario. Pero es relativamente pionero, ¿no? El trabajo sí, de la cátedra. No hay otro. Lástima. Pero en el mundo me refiero. Que no hemos podido contagiar más. Mira, ahora la Universidad Nacional de Cuyo, de la cual yo soy egresado, empieza con algo parecido, también empiezan a caminar. Lo que vos decís, a mí también me llamaba la atención. Imagínate arte cuando uno va a Italia y está visitando escuelas de medicina porque va a disertar o dar cursos. Me decían, acá no lo podemos hacer. Me decían, pero ¿cómo? Si tenés todo. Es más, participan, y a vos te consta, que viene gente de Italia a nuestro ciclo cultural, ¿no? Y bueno, no, porque
no sé, el programa tiene tanta carga horaria. A ver, carga horaria cuando está el ser humano de por medio, no lo puedo entender, ¿no? Que no se pueda realizar. Así que bueno, sí, en este caso estamos hablando de contagiar más. un encuentro de 2 horas una vez a la semana, si hablamos de carga Por horaria, eso. como si fuera como si uno se va a morir por eso, ¿no? Y una cosa que charlábamos, me acuerdo hace como 10 años cuando yo empecé a acercarme al ciclo, que tuviste la gentileza de invitarme, y después esto se sostuvo, reencuentro, etcétera, que yo te comentaba que a mí siempre me llamaba la atención, cuando lo leo, por lo pronto porque me gusta leerlos, ¿no? A Freud y a Jung, la vastedad de la cultura general enciclopédica que tenían estos tipos. Y yo te comentaba que también no solo por estos 2 psicólogos, sino por otros médicos de las primeras décadas del siglo XX, era generalmente impresionante la cultura general. Eran doctores en cuanto a doctos, ¿no? Y esto yo no sé qué pasó. No sé qué pasó. Y universalidad de conocimientos. Sí, pero digo, hubo como un quiebre a mediados de siglo, creo, por lo cual de pronto apareció esta, que vos aludiste hoy al citar a tal o cual pensador, ¿no? Esta tecnocracia o esta cosa más parcial, o realmente no sabría decir qué, pero me parecía fundamental la recuperación que ustedes hacen o que vos haces a través de estas propuestas de esa visión más ilustrada, por llamarlo de alguna manera. Porque uno cura a la persona toda, entonces el médico tiene que saber todo. Es así de cruel la noción, ¿no? Sí. Pero, a ver, en esta visión no quiere decir, a ver, he sido durante 18 años el director de docencia e investigación del hospital, es decir, por mí pasan todos los protocolos de investigación. Es decir, la cátedra no por ello deja todo el rol en investigación. De hecho, somos pioneros en investigación, en la cantidad de trabajos publicados en una cátedra. Estamos hablando no de investigación básica, ¿no? Sino de clínica, trabajando con 21 países europeos y todo, en temas que hacen, digo, la longevidad saludable, el vino en la salud, por simplificar estoy hablando, ¿no? Así que, bien, en ese sentido, no se deja. Pero este es un aspecto, a nuestro entender, fundamental. Mi maestro, el profesor Burucúa, entre otras cosas, daba las clases de arte gótico y era el profesor titular de medicina interna. Entonces, sí, era esa formación también francesa, ¿no? Y después vino más una formación americana, ¿no? La gente se iba a especializar, estamos hablando hasta, yo te diría, antes de mediados del siglo pasado, y después, bueno, el norte, valga así, y es real, fue Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ahí era diferente la formación integral que estoy hablando. Sí, sabes que justamente este estupor que yo había referido lo viví con particular intensidad por parte de estadounidenses, que, bueno, uno de ellos participó un par de veces, recordás, Yusdanis, ¿no? Sí, lo trajiste, me encantó, claro. Pero que estaba, pero así, no, es como que no les entraba en la cabeza. Era un paradigma, ¿sí? Ya se había instalado este tipo como naturalizado, este paradigma donde estamos parcelados, el que se ocupa de esto se ocupa de esto, y lo otro no es pertinente, ¿no? Que costaba como entender no solo la pertinencia, sino la esencialidad de ese concepto abarcativo, ¿no? Del saber. Yo te propongo, Roberto, si te parece, que dialoguemos un poquitito, ya no solo nosotros, sino con aquellos... yo estoy viendo tantas cosas tan generosas, tantas cosas que yo todavía no me metí en el chat. Bueno, buenísimo. No sé si hay alguna pregunta. Me voy a poner colorado. Roberto, no sé si ya que estás mirando el chat, no sé si hay alguna pregunta que quisieras atender, si la hubiere, y si no, vamos a sencillamente proponer si alguien quisiera habilitar su micrófono, nos avisa y le pregunta al doctor o a mí, pero acá yo estoy más como anfitrión, como entrevistador casi. No, realmente, bueno, todos ellos son
de agradecimiento, ¿no? Bueno, Y muy bueno, muy merecido. las cosas que dicen, bueno, son las caricias para el alma. Creo que alguien está haciendo una preguntita acá, ¿no? Esther. A ver. Está gratis. A ver, voy a tomar algunas de las últimas. Esther Sarasúa dice, siendo que desde hace tantos años la medicina integral era habitual en Oriente, ¿por qué tardó tanto en llegar a América? Es la pregunta de Esther, ¿no? Sí, la medicina integral... Creo que, ¿por qué tardó tanto en volver? Me atrevería a, no a corregir, ¿no? A la pregunta de Esther, pero no es que la medicina era integral. Esto que Siempre fue integral, ¿no? Siempre claro. fue integral. Lo que pasa es que pasamos por una época de alienación, ¿no? Me parece, ¿no? Discúlpame, Roberto. No, a ver, nuestros grandes maestros, la medicina era integral, ¿no? Así que, y digo, no hay que remontarse tan atrás, ¿no? Yo lo que diría es que por eso traté en una apretada síntesis de ir nada más que tomando desde, digo, el siglo V antes de Cristo, pero con la escuela, porque era o hacía al tema de hoy, con Hipócrates, que para la medicina occidental es justamente el comienzo, ¿no? Y no hay duda que la medicina hipocrática es una medicina integral, ¿no? Es holística. El quiebre, en realidad, en todo esto que fue la medicina esta, integral, por así decirlo, viene en el siglo XVII, cuando, a ver, cuando se produce, digo, Odecar, que escribe el discurso del método, digo, me saco el sombrero, hay, por ejemplo, el capítulo 5 que habla de la fisiología del corazón, poco hay para agregarle. Trajo, sí, muchos entrecomillados beneficios en cuanto al desarrollo tecnocientífico, ¿no? Es decir, la microscopía, la bacteriología, etcétera, pero escinde esta, por un lado, dice, están las enfermedades psicológicas y nada más, y por otro lado va el cuerpo. Por supuesto que no podemos nosotros echar esa culpa y sacarlo de contexto, pero ese sí es un nuevo, digo, es un nuevo paradigma. No quiere decir, Esther creo que es, ¿no? Esther Sarasúa, Esther, que en América, yo estoy hablando por lo menos en todo lo que uno ha tenido como docentes y todo, que no haya sido, la medicina no haya sido integral, ¿no? Para nada, la visión no fue, ¿no? No es que estuvo al margen, digo, de tener una formación humanista los que nos precedieron, ¿no? Para nada, en ese sentido. No sé qué querés agregar, Jerry. No, eso. Sí, aparentemente es como que hubo un impasse de unas décadas, ¿no? Respecto del tipo de actitud. Y entonces ahora el contraste es, por supuesto, de pronto con el contactar fuertemente y la popularización de los abordajes orientales, ¿no? Que propició también la New Age, etcétera, se nota como el contraste con ese paradigma de hace unas décadas. Pero eso está cambiando claramente, creo. Y pregunta Nieves Ioannou, si esta cátedra es optativa en medicina, pues dice porque es súper importante, agrega. No, a ver, esto se hace a través de el promedio que hayan ido obteniendo en los 3 años previos, ¿no? De la carrera. Entonces, esto tienen opción a elegir cátedra aquellos que estén mejor rankeados, ¿no? ¿Cuántas cátedras hay? Ahora, ¿Cuántas cátedras hay? ¿Cuántas cátedras son? Esta es la cuarta. En el Hospital de Clínicas tenemos 4. Pero, a su vez, están lo que se llaman
digo, las unidades, otras unidades docentes hospitalarias, pero cátedras como tal, hay 4 cátedras, pero están, por ejemplo, todos los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen cursada, entre otras, de nuestra materia de medicina interna. Lo que pasa es que en vez de recibir 160 alumnos como yo recibo, por ahí reciben 10, 20 alumnos. En total hay 54 unidades de estas unidades docentes hospitalarias. ¿Y la cátedra de medicina interna tiene, o la materia, no sé cómo llamarlo, tiene una duración cuatrimestral, anual? ¿Cómo es el tema? O sea, esto que estamos conversando... Es anual. ¿Es un año? Es anual, la materia medicina interna. Tiene 2 cuatrimestres, uno que se llama medicina A y el otro medicina B. En uno es aprender a lo que se llama la anamnesis, el interrogatorio del paciente y cómo revisarlo y cómo organizar para tratar de elaborar un diagnóstico, y en el otro es la medicina interna propiamente dicha. Esto es el diagnóstico, el tratamiento, los estudios complementarios que se le indican, el seguimiento del paciente. Es decir, nosotros los alumnos los tenemos desde marzo hasta diciembre. Y los estudiantes entonces tienen que cursar sí o sí la materia medicina interna y pueden optar entre las 4 cátedras. En ese sentido es optativo. Pueden optar entre las 4 cátedras, claro, y también entre otras unidades docentes hospitalarias. Que reemplazaría la materia de medicina interna. Claro, porque son, menor cantidad, porque si no, esta es una materia que es estar con el paciente todos los días. Claro. Sería imposible, si no. Que todo se concentrara en el hospital universitario. Bien. Así que, pero hemos tenido suerte de, que nos elijan como cátedra para seguir. Bien, no sé si alguien quiere agregar alguna otra pregunta o comentario, además de las felicitaciones, que son desde ya, por supuesto, más que bienvenidas, ¿no? Pero me refiero a algún comentario así, como algún aporte desde la perspectiva de una duda, pregunta u otra cosa. No sé si alguien quisiera... Muchas gracias. Bueno, y muchos están poniendo también, me tengo que retirar. Sí, ya, pero 1 hora y media creo que es más o menos, es un lapso razonable. Si por supuesto, algo, para mí no tengo problema. Si alguien quisiera agregar algo, genial. Agradecido. No. Bueno, aparentemente no, así que entonces les agradezco a todos su participación, sus comentarios, y bueno, Roberto, una vez más, mil gracias por esta hermosa descripción de esa hermosa actividad que llevan adelante en el Hospital de Clínicas y otras unidades vinculadas también a la cátedra. No, el agradecido soy yo, como siempre, ¿no? Y reiterar la importancia que tiene. Yo digo siempre septiembre porque tradicionalmente se hacía el ciclo de griego. Bueno, el ciclo de Cariátides, ¿no es cierto? El ciclo de Grecia en el hospital, en septiembre. Este año lo hicimos también en el primer cuatrimestre. Tan es así que apenas comenzaba el año, nuestra secretaria Eva decía, doctor, ya estoy reservando septiembre para el profesor Brignone, ¿no? Para toda la actividad de Cariátides. Así que muy, muy agradecido, y aquí en esta tribuna reitero ese agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Roberto. Bien, entonces vamos finalizando. Voy a posicionar el cursor ya en el botoncito para finalizar, y entonces, bueno, saludo a todos los presentes y muchas gracias. Muchas gracias.